Hola, ¿cómo va? Tengo como calor. ¿Cómo es? Bueno, acá estamos con 30 grados de temperatura. Se nos vino el verano encima. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cuando hace calor porque hace calor, cuando hace frío porque hace frío, ¿no? Que como es agua. Ayer estuve en el cierre del CONSIS y me cargaban porque dice que nadie sabe lo que había adentro porque un vaso negro. Pero es agua, es agua. Bueno, acá estamos. Vamos a procurar eh, abordar este teórico que estaríamos de cara a lo que es el periodismo eh, durante el peronismo, ¿no? Sus particularidades. Bueno, digamos, habíamos charlado en el encuentro anterior, el tema recordarán ya hace tanto, pero bueno, el tema este de la década infame, el periodismo de investigación, y yo solamente para que ustedes tengan una dimensión de la cuestión, porque habíamos hablado del movimiento obrero y demás, eh, les quiero manifestar para que, o sea, para que no que se comparta, sino que se comprenda el advenimiento del peronismo, ¿no? Recordaron ustedes, ¿no es cierto?, que en el año 39 se desata la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurre en un principio es que Hitler y Stalin van a firmar un pacto, un tratado, ¿no? Bueno, Hitler lo hace para poder invadir Polonia. Esto trajo al interior del PC argentino una gran contradicción, ¿no? Que la salvaban muy como corresponde, rápidamente, porque ellos obedecían a todo lo que ocurría en Moscú, y si Moscú había eh, firmado ese pacto, estaba muy bien, y Hitler era casi una buena persona, ¿no? Pero bueno, no obstante ello, y lo interesante del caso es que cuando se va avanzando la que conocemos como Segunda Guerra Mundial, aquí, por ejemplo, en La Plata, había una cuestión concreta en los frigoríficos. Los trabajadores ingresaban con alpargatas. Imagínense, prácticamente en pasta, adentro de las cámaras frigoríficas con 20 grados centígrados bajo cero, y camisita, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo eran pésimas, los salarios pésimos, todo era pésimo. Pero claro, ¿qué era lo que ocurría? Ni el partido eh, socialista, con posterioridad, porque el pacto con Hitler se rompe pronto, tampoco el PC entendían que hacerle paro a un frigorífico, sea el Swift, el Armor o el que fuere, capitales anglos, ¿no es cierto?, el tema de ingleses y o norteamericanos, ellos sacaban la cuenta que era literalmente hacerle paro, más que paro, digamos, que perjudicaba decididamente a los aliados, ¿no? Porque hacer un paro a un frigorífico estadounidense era de un modo indirecto hacerle el juego, o directo, a Hitler, ¿no? A la CIA. Entonces fíjense que ellos están preocupados por sus asalariados, por sus representados, ¿no? Es por eso que va a irrumpir en escena política, pero desde una faceta social, el por entonces coronel Perón, desde la subsecretaría, primero Departamento de Trabajo y luego subsecretaría de Trabajo y Previsión Social.
Y después el resto es historia bastante conocida, ¿no es cierto? Aunque agreguemos, así como al pasar, que lo que va a ser el peronismo, y muy especialmente a partir del 17 de octubre, es, hoy es 18, que el, el- toda la economía, ¿no es cierto?, y de la mano de Miranda, y esto va a ser en el transcurso, antes, digamos que Perón asuma el 4 de junio de 1946, que toda la economía eh, va a girar en dos pilares, y es por ello que el peronismo va a poder hacer lo que hizo. Uno de ellos es la nacionalización del Banco Central Mixto, y entonces con esto, y sumado a la monopolización de todo lo que es el comercio exterior, o sea, todo lo que entraba y salía del país estaba controlado por el IAP, el Instituto Argentino para el Intercambio, ¿no? De este modo, todo lo que había intentado hacer, recuerda que les comenté, Irigoyen, por ejemplo, que las multinacionales se llevaban todo el dinero, y etcétera, bueno, se va a poder hacer ahora desde el IAPI. Lo del Banco Central Mixto, para que usted tenga una dimensión de lo que era el Banco Central, que fue creado en 1935 a instancias de la propia Inglaterra, era un banco constituido por capitales, por eso mixto, por capitales ingleses y 50% y 50% de capitales nacionales, con la pequeña el pequeño detalle de que el presidente era elegido del Banco Central, Raúl Plevich, iba a ser elegido por el presidente, el general Justo y el Senado, ¿no? Pero podía elegir una terna elevada por los bancos privados, o sea, ¿no? Bien amañada la elección. Pero para que ustedes tengan una dimensión de la cosa, el Banco Central Mixto no podía, por estatuto, prestarle dinero a ninguno de los tres poderes, ni el nacional, ni el provincial, ni el municipal. Lo que quiere decir en buen romance que para cualquiera de estos estados, la consecución de dinero era necesariamente recurrir a Londres, a Inglaterra, donde que estaban los grandes bancos y demás, y así, bueno, podían pedir un préstamo. Por eso, cuando viene el peronismo, bueno, es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero yendo al punto y tratando de superar esta cuestión, ¿no es cierto?, antes de pensar en el peronismo, hay un trabajo que se los voy a compartir de Daniel James, eh, y que marca precisamente la inconveniencia o la proclividad que tenemos los estudiosos de seguir la historia política. Esto lo hemos charlado en el primer encuentro, en las primeras clases, yo les comentaba esta situación, y lo que sugiere Daniel Shane, no, perdón, no es Daniel Shane, es Cane, James Cane. Eh, James Cane es eh, que el corte no estaría en el 43, sino que estaría antes, ¿no? Y que tiene estrictas o estrictos elementos vinculados al periodismo, a la comunicación, que hacen, digamos, o sea, a la industria periodística o a sus trabajadores, ¿no? Y ahora les voy a comentar, mañana tengo una charla que precisamente sobre el 17 de octubre en La Plata, y a las 7 de la tarde, por Zoom y esas cosas, y precisamente yo polemizo con Daniel Shane, que ha escrito sobre el 17 y 18 de octubre en la ciudad de La Plata, ¿no? Por eso hablo de Daniel Shane en vez de James Caan, que es el que en efecto ahora nos convoca, ¿sí? Y que yo les voy a facilitar el trabajo, es
un trabajo monográfico, ¿no? Muy sugerente, muy interesante, que se los mapeo ahora. Lo que hace es plantear y la continuidad que ya hemos venido viendo, ¿no es cierto? Aquella huelga en el diario de los Gainza Paz, en la prensa, se acuerdan Palazuolo y José Gabriel a la cabeza, y cómo en el año 19 viene toda una lucha por parte de los periodistas que veían no solamente en los gráficos, en los trabajadores de las imprentas, sino que hasta los canillitas se habían organizado sindicalmente y ellos no podían. La principal traba era precisamente el círculo aquel que había nacido como el cronista, ¿se acuerdan? En 1891, que en el 96 pasa a llamarse el Círculo de la Prensa, el cual estaba constituido también por los dueños y los directivos de los grandes diarios. Consecuentemente, y entonces interponían a los secretarios de redacción y toda esa cosa, ¿no? Y consecuentemente todo avance que querían hacer los trabajadores era vilmente boicoteado por la patronal, ¿no? Esto va a ocurrir también durante la década de 30. Hay un congreso que ustedes saben que es donde, en Córdoba, ¿no es cierto?, en el año 38, donde se va a plantear a instancias de dos periodistas platenses, precisamente, el Cabe era uno y el otro no me acuerdo del apellido, ¿no es cierto?, que sea conmemorado el Día del Periodista el 7 de junio. ¿No es cierto?, por el tema de la Gaceta de Buenos Aires. Pero entonces lo interesante es cómo hay toda una puja entre, que tiene que ver con lo legal, ¿no es cierto? Y que se va a plantear, ¿no es cierto?, también desde las agrupaciones, agremiaciones de los periodistas, como la FAP, ¿no?, Federación Argentina de Periodistas, cómo también está en tensión con el círculo de la prensa, y bueno, y cómo esta puja va llevando a una cuestión que es la importante, digamos, y la decisiva para llegar al estatuto del periodista, ¿no? Que esta puja aleja, ¿no es cierto?, y así lo plantea Cane, que el Estado para los liberales siempre había sido el peor enemigo, y sigue siéndolo, ¿no? Y entonces él plantea que no es tan así, ¿no es cierto?, que el Estado podía, en este caso, defender a los periodistas o a los medios chicos de los medios grandes. Y bueno, lo que concretamente va a plantear y va a repasar James Caan en este trabajo, para mí muy interesante, por eso quiero compartirlo con ustedes, es cómo la puja, ¿no es cierto?, se centra en lo siguiente. O sea, los medios dicen que no son empresas comerciales, que son empresas culturales. Y por ende no tienen, ¿no es cierto?, que pagar, no tienen por qué permitir la sindicalización de sus trabajadores, y los trabajadores incluso se creían que eran portadores de la cultura, y entonces, ¿cómo iban a ser precisamente unos asalariados más? Esto llevaba a que las empresas periodísticas podían echar cuando querían a sus trabajadores sin indemnización, ni pagarle horas extras, hacerlos trabajar a destajo. Bueno, tuvo una serie de cuestiones que se centraban en la sola cuestión que los grandes diarios no querían, naturalmente, asumirse como empresas comerciales, ¿no es cierto?, que decían que eran esos portadores de cultura,
Y lo que le decía, ¿no es cierto?, por los detractores de esta posición era, señores, ustedes son portadores de cultura, sí, pero ¿y las páginas que tienen de aviso? Kilométricas páginas de aviso, dice que ustedes están comerciando, están cobrando por esos avisos, por esas páginas de publicidad. Consecuentemente, son empresas comerciales. Y son empresas comerciales, tienen que pagar y permitir la agremiación de sus trabajadores. Bueno, esto va a llevar todo en una puja que de algún modo se va a zanjar en noviembre del año 43, cuando Octavio Palazuolo y Santiago Senén González padre, porque aún vive Santiago Senén González, hijo de un periodista veterano, de Santiago debe tener 80 y largos, ¿no? De hecho un pibe, loco, pero bueno, el papá de Santiago, igual se llamaba, ¿no?, para no errarle, Santiago Senén González, le alcanzan, decía, con Palazuolo al por entonces Coronel Perón, el estatuto. ¿No es cierto? Le dicen, mire, coronel, nosotros tenemos un problema, no podemos plantear la sindicalización porque los medios no nos permiten, pero nosotros entendemos que somos trabajadores por esto, por aquello, por el otro, y necesitamos que cuando nos eche indemnización, de trabajar, no estamos trabajando al destajo, etcétera, etcétera. Pero dice, mire, vamos a hacer una cosa, ¿usted lo tiene escrito eso? Sí, bueno. Dice, ni bien yo asuma, que creamos la Secretaría de Trabajo y Previsión, me cansaré de eso y ya está. Y en efecto, eso es lo que hicieron. Le alcanzan todos los escritos y se va a sancionar el estatuto del periodista, que es un parteagua, pero especialmente porque va a desnudar a los medios como actores políticos, ¿no? O sea, como empresas comerciales que buscan lucrar e influir. ¿Ah? Dijera, como Borrato lo ha explicitado, ¿no es cierto?, en esa categoría de actor político que me parece muy interesante para cualquier tipo de análisis que uno emprenda en esta dimensión de la comunicación y el periodismo. Así que entonces vamos a tener que el peronismo, digamos, el 17 de octubre concretamente, va a ser, como todos más o menos conocemos, muy desdibujado por la prensa comercial, porque todo lo que tenía que ver digamos, con el peronismo y con Perón era subestimado y, y aparte invisibilizado. Y entonces es así que crítica se va a burlar, ¿no? Incluso el propio Clarín, que hacía poquitos días que había salido, ¿no? Todos los diarios están en contra de lo que es la política que está llevando adelante el secretario de Trabajo y Previsión, y entonces, naturalmente, amparado en una dictadura militar, en la cual también critican, y está muy bien, porque no era un gobierno democrático, aunque tampoco los anteriores eran gobiernos democráticos, porque eran totalmente fraudulentos, ¿no? Pero bueno, y lo cierto es que cuando Perón es apresado, bueno, y se da el 17 de octubre, y se plantean las elecciones para el 24 de febrero del año 46, el sector laborista, digamos, que es el que está con Perón, cuenta con el diario La Época, que era un diario radical del Colón, va a contar con el diario Democracia, que es fundado en diciembre del 45, un par de meses antes de las elecciones, al igual que el laborista, ¿no? Entonces, con estos tres pequeños diarios, van a enfrentar a la gran maquinaria gráfica encabezada por el diario La Prensa, por Noticias Gráficas, por Crítica, por La Nación,
por la razón, ¿cierto? Pero esto no se dice tan a menudo, ¿no es cierto? Lo que hacía Perón, como ninguno, era también manejar la radiofonía. Y la radiofonía era por aquel momento era un elemento mediático muy importante, ¿no? Cierto que, que cantaba la agenda y demás era el periodismo gráfico, sin embargo, la radiofonía también tenía sus memorias, ¿no? Su influencia. Así que bueno, el tema es que vamos a tener que el peronismo, digamos, y acá es donde nace ese apotegma que Vladimir Perón en el año 74, ¿no? Principio del 74, cuando López Rega quería quedarse, o sea, estaba haciendo fuerza para quedarse con los medios de las licencias de comunicación, que había toda una puja allí, que ya veremos, y muy especialmente quería quedarse con el diario Crónica, bien digo, que era muy popular, ¿no es cierto? Entonces, Perón, que no estaba de acuerdo con esta política, ya no quería saber nada de los medios, le dice esta suerte de apotegma, y dice, en el 45 teníamos todos los medios en contra y ganamos, en el 55 teníamos todos los medios a favor, que es cierto, y perdimos, nos derrocaron, y en el 73 teníamos los medios en contra y volvimos a ganar. De forma que la influencia de los medios es un tanto relativa. Entonces, esto es cierto, esto ocurre, ¿no es cierto? Y vamos a ver que los matutinos, por ejemplo, bueno, la prensa, La Nación, Clarín, y me está faltando uno, que ahora se me escapa, van a estar noticias gráficas. Van a estar, digamos, no, noticias gráficas, vespertino de noticias gráficas, era La Razón, Crítica, eh, digo, me falta el matutino El Pueblo, que era católico, que también no va a estar a favor del peronismo. Digamos, son los medios gráficos que van a estar ahí fogoneando siempre en contra del peronismo, ¿no? Y el peronismo, poco a poco, ¿no? Va a empezar a captar lo que se va a conocer como la cadena, medios gráficos y radiofónicos que van a tener como eh, gran objetivo estar absolutamente a favor del gobierno peronista. Digamos que el mascarón de proa que tiene el periodismo gráfico de aquella época es precisamente el diario Democracia, ¿no? Al cual después lo referí con algún detenimiento. Y entonces el diario Democracia es que empieza a constituir junto a la época, ¿no es cierto?, el diario Radical, el Laborista, el Líder. Entonces son pequeños medios que van a estar en manos del peronismo y poco a poco el peronismo va a ir adquiriendo distintos medios, ¿no? Como lo va a hacer con el diario Crítica, lo va a hacer con La Razón, con la particularidad, ¿no es cierto? Los que van a quedar exentos de esta captación, digamos, son La Nación, la prensa y Clarín, ¿no? Que ahora vamos a ver las particularidades de estos medios. Pero, digamos, la particularidad, digamos, el otro matutino que no me salía es el diario El Mundo, que va a ser comprada la editorial Jaime, el diario El Mundo, y consecuentemente todas las revistas, El Mundo que era Mundo Argentino, bueno, todas se van a ir convirtiendo
¿no es cierto?, en mundo deportivo, mundo peronista, mundo infantil, mundo radiofónico, mundo atómico, todas publicaciones, Caras y Caretas a partir del año 50, el gol de PBT va a tener su segunda época, la época peronista, y consecuentemente el periodismo va a ir pasando, ¿no es cierto?, de las manos de sus antiguos dueños, como el caso, por ejemplo, emblemático es el de La Razón. El vespertino La Razón, ¿no es cierto?, Peralta Ramos, su dueño, lo vende al medio, pero queda como director, ¿no es cierto?, a punto tal, que después vamos a charlar, que es lo que pasa después de la caída del peronismo con el famoso caso Satanovsky. Pero entonces, digamos, lo que hace, por ejemplo, con las radios, Radio Belgrano pasa a formar parte de una de las tres cadenas pertenecientes al peronismo, ¿no es cierto? Y Yankelevich, que era el dueño de Radio Belgrano, y que alguna vez hasta había sido cerrada y demás, ahora pasa a conformar la cadena peronista, y el director es Jaime Yankelevich, ¿no? Que después a la postre va a terminar trayendo también, va a iniciar aquel 17 de octubre de 1951 con la televisión en nuestro país, ¿no? Que tiene la particularidad que la radiofonía había surgido en los años 20 como emprendimientos privados, ¿no? La puja que tiene la radio es qué modelo tomar, ¿cierto? El modelo inglés, aquel digamos, son manejadas más por el Estado y que son empresas culturales y demás, o el modelo yankee, que es el de la radiofonía privada, que auspiciada, digamos, por empresas comerciales, ¿no? Es el modelo que se va a imponer, digamos, y entonces la radiofonía, acá que había surgido como de la mano de los privados, la televisión va a surgir como medio de comunicación masiva de la mano del Estado, ¿no? Pero bueno, entonces lo que tenemos es todo un gobierno peronista que poco a poco va captando todos los medios, ¿no es cierto?, gráficos y radiofónicos que puede, no, insisto, no todos, ¿no? Porque vamos, por ejemplo, el diario Clarín, ustedes ya lo vieron en los prácticos, o sea, se va a ir adecuando y va a estar siempre ahí medio al cobijo de había nacido como muy antiperonista, pero Noble sabía rápidamente de cambiar de posiciones y se va a estar, ¿no es cierto?, como un medio cercano, un diario cercano al peronismo, ¿no? El caso del diario de las Naciones, el que no es no es tan sabido, se pierde en la maraña esta, porque el diario de la Nación es un diario que se va a mantener siempre dentro de la empresa de los Mitre. Sin embargo, va a ir adecuándose y va a tener un discurso, digamos, que siempre está en tensión. Pero a partir del año 52, cuando el peronismo se reafirma que a través de la reelección de Perón va a continuar en el gobierno, el diario de la Nación tiene una mirada muy complaciente, ¿no? No así, no así el diario La Prensa, porque el diario La Prensa desde siempre ha sido un acérrimo opositor al peronismo, ¿no? O sea, la familia Gainza Paz es una familia que tiene vinculaciones muy fuertes con los Estados Unidos a través de las agencias de noticias, y estas agencias de noticias son las que van a posibilitar una suerte que hoy diríamos de fuga de capitales, digamos, porque
Era impresionante el dinero que pagaba el diario La Prensa por los servicios de las agencias de noticias estadounidenses, y esto no era tan así, ¿cierto? Sabemos perfectamente bien que allí se estaban jugando, bueno, los dólares en aquel momento. Dólares que como hoy escaseaban, ¿sí? Bueno, espero un cachitín que voy a ver si me puedo ubicar aquí y ya venimos.